decirlo así. ¿Sí? Algo feo. ¿Ya? Ella decía un diablo feo, decía. ¿Ya? Pero me da a notar, me enseña que es me da a entender que es algo diabólico, ¿no? Bueno, a ver, yo le explicaba a la hermana, bendito sea el Señor, algo por encima y le decía que el enemigo, el diablo, era un ángel de luz, ¿sí? Era un querubín hermoso, bendito sea el Señor. Y él no es feo, ¿sí? Lo que sucede que él se representa o se presenta en algo feo. Amén. ¿Sí? Él se presenta en algo feo, en algo horrible. ¿Para qué? Para así hacer que esa persona tenga miedo. ¿Sí me hago entender? Amén. ¿Ya? Amén. ¿Sí? Pues usted va a ver muchas denominaciones que con unos cachos larguísimos, que con unos ojos feos, un rostro feo, cosas feas, ¿ya? Algo sobrenatural. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Pero a mí la Biblia me enseña, en el libro de Daniel y en muchos libros, ¿sí? En Ezequiel, que era algo hermoso. Era el ángel más hermoso. Un querubín. Precioso. ¿Sí? Él no se va a presentar, ¿sí?, al ser humano como él es. ¿Por qué razón? Porque si no, no va a ganar respeto, por decirlo así. Amén. ¿Ya? Porque él gana respeto para aquellos a través de su presentación. ¿Sí? Respeto diabólico, por decirlo así. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué sucede? Y me decía que estas personas, esta pareja, ¿sí?, tenían las situaciones que donde estaban viviendo, se movían las cosas, había cosas sobrenaturales, las cosas se caían solitas. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Claramente podemos observar o detallar que ahí se mueve un espíritu. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Y ella me preguntaba a mí que si se debía al tatuaje. Aleluya. O era el departamento donde estaban viviendo que estaba endemoniado, por decirlo así. Y él me decía que cuando se iban a otro lugar pasaba lo mismo. Entonces le digo, ahí está una de las respuestas. Claramente nos enseña que no es la casa, no es el lugar que usted vaya, sino que ese espíritu los persigue a ellos. Gloria a su nombre. Voy a declarar algo. No simplemente el tatuaje. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se hacen tatuaje inconscientemente. ¿Sí? Inconscientemente no es que, uy, me hice tatuaje y no sé por qué me... No. Uy, ¿cómo se pareció esto? No sabía que me había hecho esto. No, de eso no estoy hablando. ¿Sí? Estoy hablando en el sentido de que se hace una figura sin saber qué significado tiene. Amén. Otras personas hacen ya declarando algo negativo. Porque nada es positivo de hacerse tatuaje. Gloria a Dios. ¿Sí? Que, por ejemplo, al hacerme algo negativo, por ejemplo, me hago una cara de un demonio, por decirlo así, o un dragón, o algo así feo, ¿ya? Y muchos terminan haciendo pacto con el enemigo, ¿sí? Terminan haciendo pacto y esos espíritus demoníacos empiezan a atormentar no solo a ellos, sino a su familia. ¿Qué acontece? Que la chica o la esposa de él estaba embarazada. Muchas veces estuvo a punto de abortar, de que el bebé se le venga. Gloria a su nombre. Entonces, acontece esto. Yo lo puedo ver y percibirlo así, que era un espíritu que estaba atormentando a esa familia, ¿sí? Porque tal vez tenía deseo de llevarse o arrebatar esa alma que estaba por nacer. Amén. ¿Qué me enseña la Biblia? Dice la Biblia, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Cuando el espíritu sale es cuando usted se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón. Amén. Ahí en ese momento el Espíritu Santo entra y gobierna esa casa y todo lo inmundo sale. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué sucede? Dice que después que sale, acontece que vuelve a pasar por ahí y ve esa casa vacía. Es decir, ese cristiano o esa persona o ese hombre o esa mujer ya no tiene el Espíritu Santo de Dios, ya no tiene a Cristo, ya se apartó. Amén. Y él ya no viene solo. La Biblia lo dice,
que viene con 7 espíritus más. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que los que entraron y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A esta mala generación. ¿Está claro? Si usted se porta bien con Dios, si usted no permite que el Espíritu Santo o Cristo salga de su corazón, ¿qué significa? No le va a pasar a usted. ¿Amén? No le va a pasar. Si usted y yo nos mantenemos en la cobertura, en la comunión con Dios, no nos va a acontecer esto. Porque mi casa, que es mi corazón, nunca va a estar vacío. Amén. Ahora, yendo otra vez al tema del tatuaje. Pastor, ¿es bueno o es malo hacerse tatuaje? ¿Dios qué habla? Dios dice, vámonos a Levítico. Bendito sea el Señor. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 28. Y tengo esta Biblia de aquí que dice la palabra de Dios para todos. ¿Amén? Es una versión más clara. Cuando habla para todos es como para que un niño pequeño pueda leer y entender, ¿sí? Con palabras más claras. No es que la palabra acá no se entienda. Dice, capítulo 19 de Levítico, versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Imprimiréis. Si usted dice imprimiréis, habla de imprimir algo. ¿Ah? Usted necesita hacer una tarea, usted va al cyber, o usted va a su computadora, usted va a la impresora e imprime algo, ¿sí? Saca algo parecido de eso. Amén. ¿Sí? Saca algo en físico. Bendito sea el Señor. Imprimir significa tatuar. Si yo le voy a esta Biblia para que usted lo entienda, dice Levítico 19, 28. No se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. Amén. Para cualquiera que esté pensando que hacerse tatuajes no es malo, ahí está. ¿Sí? Para cualquiera de esos hermanos cristianos, bendito sea el Señor, que están diciendo que no, que lo que le importa a Dios es el corazón, porque este cuerpo se va a volver, como es polvo, vuelve el polvo, ¿sí? Esta carne se va a volver polvo y a Dios no le interesa. Sí, mientras usted y yo estemos en la tierra, a Dios le interesa. Amén. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Voy a volver a leer. No se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. ¿Y por qué habla? Dios es tan claro, porque sabe que mucha gente, ay, que se murió mi mamá y ahora el único recuerdo, me la voy a tatuar aquí en el pecho. Me va a hacer el rostro de mi mamá grandote aquí con el nombre de ella y te amo. Nosotros no debemos tener complejos de periódico. Bendito sea el Señor. Uy, pastor, pero usted se ha tenido complejos. Sí, yo en un momento tuve, a causa de mi ignorancia, porque tengo la mayoría de mi cuerpo tatuado. Bendito sea el Señor. Pero no por esa razón yo le voy a decir al pueblo, a alguien que venga, sí, tatuate que no pasa nada. Sí pasa. La Biblia lo dice, Dios demanda que no quiere que nos imprimamos, nos hagamos ningún tipo de tatuaje, ninguna cosa extraña, ni siquiera que te rasguñe el cuerpo. Porque yo me imagino cuando habla de rasguño por los muertos, decir que muchos, ay, sí, ¿por qué te moriste? Contra la pared, ¿por qué te moriste? Llévame, Señor. No, en ese sentido Dios habla. Bendito sea el Señor. Amén. Y a su nombre. Es una alabanza que vive y reina. Aleluya. Gloria a Dios.
En el libro de Salmos, capítulo 4, Salmo. capítulo 4, versículo 4. Amén. Dios nos demanda ¿a qué? A meditar y a callar. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Callar cuándo? Cuando Dios habla a nuestras vidas. ¿Qué dice? Versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Y por qué le dices vuestra cama? Porque la realidad es que cuando usted se acuesta, tal vez cuando está acostado, es el momento que usted tiene su mente más despejada o relajada y empieza a meditar y a pensar en todo lo que le ha acontecido en el día. Amén. Entonces Dios le envía o le demanda a hacerlo de esta forma y a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vámonos al libro de Corintios, capítulo 10. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Primera de Corintios, capítulo 10. Bueno, yo pensé que me estoy tomando un cafecito. Aleluya. Es agua, hermano. Con el calor no puedo tomar café ahorita. Capítulo 10. Y a su nombre. Primero. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Vamos a leer del 12 en adelante. Bueno, pues muchos van a decir, uy, el pastor está hablando para ellos que se apartan. ¿Sí? Porque si se aparta, pues ya el corazón queda vacío y vienen los demonios y entran. No es para el hermano que está ahí por su casa, no. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero miren lo que dice, para aquellos que de pronto están pensando, no, para mí no es, uy, eso no es para mí. Yo estoy bien. Es lo que dice la Biblia. Así que el que piensa estar firme, del versículo 12, mire que no caiga. ¿Mm? Usted se va a topar con personas que se consideran estar bien delante de Dios. ¿Mm? Pero a la larga no están bien. A mí Dios el otro día en un culto me dijo, sepulcro blanqueado, me dijo. A mí me lo dijo. ¿Mm? Me hizo sentir eso, que yo estaba como un sepulcro blanqueado. Porque muchas veces, ¿qué significa eso? Que aparentamos estar bien, pero por dentro estamos mal. Que adoramos a Dios o de labio lo honramos, pero nuestro corazón está muy apartado de Dios. ¿Cómo es eso? Entonces ese pastor está en pecado. Ese pastor está haciendo, uy, ¿qué están haciendo? Bendito es el Señor. No simplemente hablamos de estar mal delante de Dios, gloria a su nombre, que el pastor tenga 2 o 3 mujeres, que el pastor esté en fornicación, que el pastor esté en mentira, que el pastor esté todo ese tipo de cosas. No hablo de eso. Hablo solamente del momento que uno deja de cantarle con amor a Dios, dedicarle el tiempo que le corresponde a Dios, de adorarlo a Dios, de buscarlo en la presencia de Dios en oración, en dejar de leer la palabra. Bendito sea el Señor. Desde ahí somos y nos convertimos en sepulcros blanqueados. Bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Y de qué le sirve al pastor ponerse una corbata, llegar con una leva, ponerse un buen perfume? Llegar con los zapatos bien lustrados? A todo el mundo, wow, ese pastor está bien, tiene alta unción. Al hombre se lo puede engañar, pero a Dios no se lo puede engañar. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no lo va a permitir que usted sea tentado más de lo que está siendo tentado, si es que usted está siendo tentado. ¿Por qué razón? Porque Dios le permite al enemigo muchas veces que nosotros seamos tentados, pero muchas veces nosotros le damos la cabida al enemigo. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Qué más dice? Más de lo que podéis resistir. Ay, Señor, ya no resisto. Ya no puedo.
Si ya no pudiera, ya Dios le hubiera quitado eso. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué dice? Para que podáis soportar. Aleluya. Bendito es el Señor. Dios permite todas las situaciones que vengan a nuestra vida para que nosotros nos fortalezcamos, para que podamos soportar, para que cuando venga la tentación, venga la provocación de parte del enemigo, usted esté fuerte. Ya su nombre. Gloria a Dios. Y no sea solo del labio. Uy, yo soy espiritual, vamos a sacar esos demonios, vamos. Y a la hora que está ahí, el demonio lo atormenta o lo avergüenza porque anda mal. Y sale corriendo. Eso no quiere Dios. Dice que para que podamos soportar la tentación. Bendito sea el Señor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es decir, nosotros, bendito es el Señor, que participamos de esta misericordia, que recibimos la enseñanza, que recibimos el pan de cada día, que es este, bendito es el Señor, no podemos andar idolatrando nada. Amén. Amén. Ya hemos conversado de esos temas. Dios nos ha permitido aprender que no debemos idolatrar ni al esposo, ni a la esposa, ni al hijo, ni el trabajo, ni la casa. Nada. Usted puede idolatrar a Dios. Idolátrenlo. Dios, eres hermoso, eres maravilloso. Eres todo para mí. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Qué digo pues? El 19. Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dios ya no quiere sacrificio. Amén. Amén. Ay, es que no sabe el sacrificio que tengo que hacer yo para eso. Dios no quiere sacrificio, entendámoslo. Dios quiere obediencia. ¿Por qué dice? Porque los gentiles que hacen esos sacrificios están sacrificando ¿a quiénes? A los demonios. Esos sacrificios están siendo para los demonios. No podríamos ir más a fondo de eso, pero no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Pero la Biblia habla claramente que todo aquel que Dios, que tiene oído y no escucha, son demonios, ¿sí? Todo lo que mucha gente idolatra, ¿sí? Y le pone una velita, esos son demonios. La Biblia lo enseña, ¿eh? Bueno, no nos vamos a ir más al fondo. Dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí le voy a explicar esto. Si usted es cristiano, si usted aceptó a Cristo en su corazón, usted debe vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ay, es que tengo un dolor de cabeza. Está bien, la medicina es necesaria. Dios permitió y derramó sabiduría en los médicos, ¿sí? Para que atendieran y fuera muchas veces necesario que el ser humano, aún los cristianos, busquen de un médico terrenal. Amén. Hay muchos que dicen, no, solamente con la sangre de Cristo. Ven, te hago una oración y basta. Muchas veces Dios permite que nosotros o las personas reciban sanidad a través de una oración. Muchas veces Dios permite que intervenga un médico. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, no le está hablando de ese sentido. Cuando usted dice, hay que beber de lo de Dios y lo que no quiere Dios. ¿Qué significa? Que muchas veces dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios.
Es decir, usted siendo cristiano, se enfermó, por decir así, un niñito de su casa, o un nieto, no sé, esperemos que no pase eso, pero estamos haciendo un ejemplo. ¿Qué sucede? Ya le oró, no lo ha llevado al médico, el médico todavía no resuelve. Bendito sea el Señor. ¿Y qué buscan? Se van donde los brujos, se van donde la bruja. Ay, no, ¿y qué? Viene una por ahí. Uy, vecina, lo que pasa es que su niño tiene mal de ojo. Si ya le veo el ojito que lo tiene caído. Y la hermanita o el hermanito, ya de la desesperación que entra, bendito sea el Señor. Ay, sí, vamos llevándolo. Dios no va a decir nada. Bendito sea el Señor. Ahí habla Dios que no podemos participar de la copa de los demonios. Santo. A nosotros nos ha pasado muchas veces, en el sentido de que nos hemos enfermado. Yo soy una persona que no me gustan los médicos, y no porque esté en contra, no, pero no me gusta visitar a los médicos. Muy difícil visito a los médicos, ¿sí? Muy difícil me tomo un medicamento, pero a veces es necesario ya tener que buscar. ¿Por qué razón? Porque Dios está haciendo ahí un trato con nosotros. No es que Dios sea malo, no es que Dios no esté haciendo la obra perfecta en uno. Porque muchas veces decimos, pero Señor, ¿qué hago? Ya lo llevé al médico, ya le oré, ya no sé qué hacer. A veces es un propósito de Dios. Amén. Podemos ver mucha enseñanza de la Biblia con Lázaro, por ejemplo. ¿Qué le dijo? No es para muerte. ¿Ah? Era para glorificarse Dios. Y muchas veces Dios permite eso. Que venga a las casas, en los hogares de los hermanos, de los cristianos. ¿Ah? Para ver cómo nosotros nos movemos. Muchas veces yo he dicho, no, tranquilo, deja nomás, reprende eso, cancela eso. Y cuando usted declara eso, ¿qué sucede? Los demonios huyen. Bendito sea el Señor, porque usted está declarando poder de Dios. Fácil, no que va a estarlo llevando ningún brujo, déjalo que ya no se sana. ¿Ah? Así de fácil. Así hemos hecho nosotros, pero motivados conforme a la voluntad de Dios y a su nombre. Así que no caigamos en esos errores. Si hay algún familiar suyo que todavía no sabe de Dios, enséñele. ¿Sí? Enséñele. Ay, no importa, que no es cristiano. Que la lleve nomás. ¿Ah? No, usted está aprendiendo. Porque Dios va a llamarle la atención. Usted tendrá que darle... Mande. Usted tiene que lanzar esa palabra con autoridad. Y ya después que usted la lance y no haga caso, allá ellos con Dios. Bendito es el Señor. Aún más si son nuestros familiares, aún más si viven cerca de nosotros. ¿Ah? Aún más, usted tiene que lanzar la palabra. Láncela. Usted deja sembrada esa palabra. Uy, si es la mamá, uy, mi mamá por algo debe ser. Si es la tía, uy, mi tía por algo debe ser que me está diciendo eso. Y a su nombre. No podré beber, a ver, entonces quedamos. Y provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Bendito sea el Señor. No podemos provocar a Dios a celos. No podemos. Por eso hay muchos cristianos que fracasan en la búsqueda de la salvación. Fracasan porque Dios les está enseñando, pero ellos no quieren que sea conforme a la voluntad de Dios, sino que quieren que sean como ellos piensan, como ellos creen. Y hay muchos hermanitos y hermanitas que todavía buscan a los cartomancias, esos que leen las cartas. Por ahí unos que compran el loto, la lotería, el pozo, calladitos. Unos que andan jugando bingo, que andan jugando rifa. Ellos tienen que arrepentirse, bendito sea el Señor. No darle la cabida al enemigo. Por eso muchas veces le dan cabida al enemigo y no se dan cuenta que llevan espíritu a su casa, a atormentarlo a los demás. Son los mismos a veces hermanos que llevan esos espíritus a su casa. Ah, no, es que lo está atormentando a mi sobrino porque no es cristiano. No puede pasar eso. No puede. Porque si yo soy de bendición, yo soy luz y estoy en medio de la tiniebla, todo alrededor debe mantenerse en luz. ¿Amén o no amén?
Tan solo que Dios tenga un trato especial con esa persona. Pero muchas veces nosotros mismos los hermanos, a través de esos actos que hacemos que no le agradan a Dios, bendito sea el Señor, llevamos y hacemos partícipe a los demonios de la copa del Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Es una alabanza al que vive y reina. Y dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo os conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cristianos que agarran esa palabra. ¿Sí? Ay, sí, pero es que es un bingo benéfico. Ay, no, es que están rifando un quintal de arroz y el Señor sabe que no tengo. Y solo me costó $1. Y yo le estoy pidiendo al Señor que me bendiga. Yo sé que Dios me va a bendecir ahí. Y ahí voy a diezmar. Peor todavía si vienen con el chantaje o con la excusa de que van a diezmar. Arrepiéntase. Quieren agarrar estos versículos, quieren agarrar una parte de la Biblia. También es verdad que dice la Biblia que las maldiciones Dios las convierte en bendiciones. Pero no así, no siendo usted partícipe, no. No así. Eso es en el caso de que de pronto mucha gente ande en cosas malas y quiera bendecir a la iglesia sin decir de dónde viene el dinero, porque Dios ya le está tocando el corazón y Dios ha permitido así. Eso puede ser. Pero no es porque, como dice la Biblia, que las maldiciones Dios las convierte en bendiciones, me voy a jugar bingo. Y de ahí lo que saque yo voy a regalar algo para la iglesia. No. Bendito sea el Señor. Y si hay algo benéfico, regale, qué sé yo, el dólar, los $2, pero no juegue bingo. Si es una colaboración que alguien llega, hermanita, ayúdenos, mire que estamos haciendo colaboración de un bingo, vamos a hacer un bingo por tal cosa, por una situación que se le quemó la casa a tal persona, por decir así. Y para recolectar y ayudarlo estamos haciendo el bingo. Yo siempre he dicho, hermano, o a quien sea, familia, lo que sea, le he dicho, yo no participo de eso. Pero si yo tengo, tome, ahí les colaboro. Usted puede hacerlo, si a usted le nace en su corazón. Y si tiene en su bolsillo también, pues no va a ponerse a correr por... Y a su nombre. Gloria a Dios. Denle una alabanza al que vive y reina, aleluya. Bueno, también acontece que hay muchas formas de que nosotros permitamos que esas situaciones se apoderen de nuestro hogar, ¿sí? Que empiece a moverse cosas, que se empiece a mover lo sobrenatural, que se empiece a mover lo diabólico, ¿sí? Pero hay que descartar algo, no simplemente por un tatuaje, ¿sí? Muchas veces hay personas que no se han hecho un tatuaje y son atormentados por demonios, amén, ¿sí? No han hecho ningún pacto, pero son atormentados por demonios. ¿Y cuándo acontece eso? Miren lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 25. Vamos a leer desde el 24, ¿ya? Leamos desde el 22, amén. ¿Efesios qué? Efesios 4, 22 en adelante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que hablaba. Si a alguien le gustaba antes jugar bingo, y eso era un deseo, un vicio que usted tenía, ya empiece a dejarlo atrás. Ya empieza a dejar el viejo hombre, ya empieza a dejar la vieja mujer. Aleluya. ¿Qué más dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Empecemos desde nuestra mente. Empecemos de nuestro pensamiento. Para que empiece a ver que no solamente la vestimenta, no solamente su corazón, también sus pensamientos, y es todo lo que conforma a ser usted que Dios quiere de usted. Y a su nombre. Hay muchos que por ahí, no, si es el corazón, píntate nomás. No, ponte guapa, ponte los aretitos. No te preocupes, maquíllate, píntate las uñas. No pasa nada si Dios no se da cuenta de eso. Todo. Desde aquí está diciendo que desde la mente habla Dios. Amén. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere santidad en nosotros, por lo cual, desechando la mentira, mire, eso puede ser una provocación para que usted permita que entre un demonio a su casa. Cuando empieza a mentir, cuando le gusta andar mintiendo. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí está escuchando? No simplemente por un tatuaje. ¿Ah? No es que usted va a andar en la calle viendo los que están tatuados son los... Uy, ese tiene que estar siendo atormentado. Uy, el de allá tiene que tener demonio en su casa. Mira, ese que tiene un tatuaje, ese tiene que estar... No solo ellos. No solo ellos. Bendito sea el Señor. Yo estoy tatuado y yo no sufro de esas situaciones. Porque yo no le doy cabida a eso. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uy, Dios dice que nos podemos enojar. Bendito sea el Señor. Dios reconoce que humanamente, de pronto para el ser humano es imposible no enojarse o no airarse. ¿Sí? Pero dice que no pequemos, porque cuando uno se enoja, ¿sí? Bota palabras que no debe de botar, actúa como no debe actuar, ¿sí? Y va dañando y ofendiendo a los que están alrededor suyo. Santo, y a su nombre. Y miren lo que dice el 27. Ni deis lugar al diablo. El Señor lo reprenda. Es decir, nosotros mismos le damos lugar. Ay, pastor, si simplemente nomás medio me enojé, usted ya exagera. Dígale a Dios que está exagerando. Ay, pastor, una mentira piadosa. Dígale a Dios, pues. A mí no me diga, a mí yo no tengo inconveniente, a Dios dígale. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque dice, ni deis lugar al diablo, es decir, ahí le estamos dando lugar a él. Ahí estamos siendo partícipes de la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, y ahí habla muchas cosas, el que hurta, no hurte más y todas esas cosas. Que no hable palabra corrompida. Bueno, ahí le dejo para que lo lea, ¿ya? Vámonos a... Gloria a Dios. Al libro de Santiago. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 4. Y con eso terminamos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santiago 4. Amén. Leamos el 7. Amén. Amén. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Lo volvemos a leer. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fácil, si usted no se aira, ¿qué va a entrar ahí? No entra nada. Si usted no se enoja, si usted no pelea, si usted no murmura, si usted no critica, si usted no anda en el chisme y todas esas cosas que Dios, usted ya sabe que a Dios no le gustan, ¿cuándo le vamos a dar cabida al enemigo? Nunca. Él va a venir atrás suyo y como usted no le da esa oportunidad, va a pasar de largo y va a ir a atormentar a otros que sí le dan esa oportunidad. ¿Sí? Así dice la Biblia. Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. Ella está hablando para todos. No solamente a los que están llenos de pecado, a los que no tengan todavía a Dios. Les habla a ellos y también habla a nosotros. Porque muchas veces estamos un día bien y un día mal. Es el doble ánimo.
Hoy día voy a Dios, voy a buscar a Dios, mañana no voy. Bendito es el Señor. Eso está hablando Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Purificar nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no lo hacemos, le empezamos a dar cabida al enemigo. ¿Sí? Usted empieza a darle oportunidad para que no entre uno, o en 7 o más demonios a su casa. ¿Y cuál es su casa? Su corazón. Amén. Así que pongámonos a cuenta. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios es perfecto. Si usted tenía ahí una excusa, ay, es que yo a veces estoy con doble ánimo porque usted no sabe lo que yo estoy pasando. Ahí está el Señor le está diciendo. Si está afligido, Dios lo sabe, Él le está diciendo, está afligido. Si está lamentándose por algo, está llorando por algo, ahí le dice el Señor, para que sepamos que Dios está atento a todas nuestras súplicas. Y al que se humilla, Dios lo va a exaltar. Bendito es el Señor. Ahí está el Señor hablando a vuestras vidas. ¿Sí? Asumamos lo que Dios quiere con nosotros. Entendamos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Y a su nombre. Póngase sobre su pie, declarando que el Espíritu